Tiene un máster en nutrición clínica y dietética, FUNIVER, Alemania, maestría en ciencias de la educación Anglo-Zacatlán, enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, perito en diagnóstico metabólico por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, inmunidad y nutrición del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, participante del 21º Congreso en Medicina Biológica Mitocondrial Baden-Baden, Alemania 2016, diplomado en calidad de la atención médico-paciente, farmacología, medicina reproductiva, enfermedades metabólicas por Alianza Médica La Salle, asesor médico para Sankey Mayor en atención a pacientes y ajustes de esquemas terapéuticos, médico institucional, Centros de Desarrollo Infantil por la Secretaría de Educación Pública, programación neurolingüística, máster en Reiki, facilitadora en medicinas ancestrales orientadas a la psiconeuroendocrinología con protocolos de la Universidad Hopkins, aprendiz en culturas iniciáticas, Sendero del Mago, integrante del Comité Médico de Sankey Global, empresaria industria farmacéutica, sector abarrotero, coaching ontológico, actualmente con células de servicio Motenashi, médico distribuidor paciente en la República Mexicana, Sankey Global Latinoamérica, agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, catedrática del Diplomado en Medicina Mitocondrial, Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa 2023, fundadora de Mujer Libre y Plena AC, empresaria líder platino en Sankey Global, acreedora al premio México en tus manos por la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas, noviembre 2021. Y bueno, pues doy acceso a una mujer extraordinaria, como lo comenté, a la doctora Luz Esperanza Molina Calderón. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por compartir esta parte académica. Es un honor para mí el día de hoy estar con todos ustedes, compañeros. Siempre digo que de misión y de pasión de vida, porque considero que desde que nos decidimos a estudiar medicina, nuestro chip fue cambiado totalmente hacia la parte del servicio y del amor a la humanidad. Así que vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Los temas que vamos a abordar en esta sesión son nanomedicina y metabolómica en medicina mitocondrial. Y vamos a entender la interrelación de estos conceptos y por qué el conocer estos conceptos, el entenderlos, nos permite crear un diagrama de flujo interno de nuestros conocimientos para un manejo distinto en los procesos de salud y enfermedad. Y me refiero a distinto a lo que estamos acostumbrados, a lo que es medicina paliativa y entrar desde el proceso de regeneración y llevar nuestro cuerpo, el cuerpo de la gente que tenemos como pacientes, a un estado de equilibrio en donde eh, no tengamos desde deficiencias hasta alteraciones en rutas metabólicas, alteraciones en regeneración incluso. Así que el primer punto que veremos será nanomedicina. Y hoy entendemos esta parte o esta área propia de la medicina como una herramienta de la medicina mitocondrial, precisamente por lo que vamos a lograr a través del uso de la tecnología implementada al área médica. Y trabajamos precisamente con una patente propia del laboratorio Sankey Mayor, que es un sistema de liberación avanzado, que nos permite una alta biodisponibilidad y la llegada de una sustancia activa específicamente al sitio donde se requiere su acción. Este corto me gusta mucho porque el futuro llegó y hoy tenemos
esto que se imaginaba por ahí de los años 60. La única forma de llegar a ese coágulo es por dentro del cerebro. Así que pondremos un equipo médico y una tripulación en un submarino, lo reduciremos a su mínimo tamaño y lo inyectaremos en una arteria. Esto solo se imaginaba, solo se pensaba. Hoy día es realidad y precisamente esta parte, la nanomedicina, pues nos permite hacer maravillas, nos permite, eh, ya lo verán ustedes cuando empiecen a conocer todo lo que manejamos, de verdad nos permite cambiar totalmente la historia natural de la enfermedad a un pronóstico totalmente distinto. Trabajar con nanociencia es el abordaje de fenómenos desde una particularidad totalmente distinta. Además, la manipulación de materiales a escala nanométrica. Estamos trabajando desde incluso la parte atómica. Y tenemos aquí una escala de dimensión en donde, si pueden ustedes observar, si hacemos un comparativo con el tamaño de un bebé, tenemos 10 a la 9 nanómetros versus donde nosotros estamos entrando, que es un nanómetro. De ese tamaño son las partículas. Y tenemos que tener claro un concepto a estas alturas, que es que vamos a empezar a actuar desde corregir los procesos fisiológicos internos que nos van a permitir la recuperación de la salud. Pero a diferencia del efecto que tiene un medicamento, que es a una parte especial o a un targeting de células específico, la nanociencia y específicamente el sistema de liberación avanzado nos permite llegar a todo el cuerpo. Tiene un efecto que se llama pleiotrópico. Así que estamos hablando específicamente de un nanómetro y de que la reestructuración y la regeneración de lo que hoy vamos a conocer como proteómica, como metabolómica, es permitido por estas nanopartículas. Aquí les pongo otra imagen que nos permite precisamente observar esa dimensión. Y para que quede un poco más claro, 1 centímetro es igual a 0.01. La vista humana lo puede ver. Un micrómetro solo se puede ver con microscopios ópticos y un nanómetro solo con microscopios electrónicos. Así que mucho de lo que tú vas a conocer de la valoración médica que hacemos y en este programa que se ha implementado a través de la visita a profesionales de la salud, seguramente tendrás gente que te va a poder hacer lo que conocemos como prueba de capilaroscopía en tu consultorio para darte una muestra de la biodisponibilidad de una sustancia activa con la que se está trabajando y ese efecto inmediato que es directamente en la microcirculación solo se va a poder observar con este capilaroscopio que tiene una resolución de 380 o 500X. En México, pues ya también tenemos algunos avances en todo lo que es esta nanomedicina o nanociencia. Sin embargo, la información que el día de hoy tú vas a conocer y que te estoy compartiendo de primera mano lleva 40 años de adelanto en investigación en Japón. Así que hay una brecha enorme en tema educativo y en tema de innovación con lo que tenemos hoy en México. Y al final del camino, la ciencia se ha hecho para que el hombre evolucione y pueda solucionar problemas que si no se tuviera este adelanto tecnológico no podrían sanarse las personas, no podrían curarse. Hablemos o recordemos el uso de la penicilina, ¿no? Toda la gente que moría antes de esta innovación en lo que fue un antibiótico, uno de los primeros antibióticos. Entonces, es importante que entendamos que estos adelantos tecnológicos a un inicio van a ser considerados
como totalmente distintos a tus creencias y a tus paradigmas con los que fuiste educados cuando estudiaste medicina. Entonces, conocer hoy todas las aplicaciones de esta nanomedicina, nanociencia, van a aperturar tu mente hacia encontrar la solución desde un distinto ángulo, un ángulo nano. La nanobiotecnología, por lo tanto, puede ocuparse para bionanoartefactos, para biomateriales, para bioacarreadores, para biosensores y para biomáquinas. Y es precisamente a nivel de una estructura muy específica, que es en donde se llevan a cabo los procesos metabólicos, es decir, de catabolismo, de anabolismo, de destrucción de moléculas hasta su partícula más pequeña y de síntesis de tejidos, de enzimas, de estructuras, como lo son carbohidratos, ácidos grasos y proteínas, que nos van a permitir la regeneración, la formación de energía y la reconstrucción y buen funcionamiento de nuestro cuerpo continuamente. Si nosotros no tenemos este metabolismo adecuado, nuestro cuerpo empieza a degenerarse, empiezan a fallar los procesos internos, empiezan a compensarse, a surgir deficiencias y el cuerpo en un proceso de adaptación tiene que tomar sustancias de otros lados. Por ejemplo, en el caso de una osteoporosis, seguramente hay una deficiencia de minerales per se durante mucho tiempo porque hay funciones prioritarias, como por ejemplo la despolarización y repolarización del haz de His, que nos da el latido cardíaco, y que esto no puede quitarse porque es parte de un proceso fisiológico que nos permite vivir. Entonces el cuerpo termina tomando estas sustancias de hueso para compensar. Si nosotros tenemos un buen metabolismo y estamos digiriendo y estamos aprovechando las sustancias, pero además, dada la vida moderna, regularmente no tenemos los índices diarios recomendados de nutrientes para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y de ahí las carencias y de ahí todo este proceso de enfermedad. Así es que estos usos terapéuticos de nanomateriales y nanopartículas pueden ir desde acarreadores de sustancias activas, desde producción de vacunas, terapias tumorales, regeneración óseo-dental, actividad antiinflamatoria, biosensores y por lo tanto en varias áreas: biofarmacia, materiales implantables, dispositivos, herramientas diagnósticas y ayudas quirúrgicas. Hoy el futuro nos ha alcanzado y esto es muy bueno porque estamos viviendo esta etapa de transición y sobre todo la gente de mi edad, ¿no? Que somos esa generación X que hemos vivido desde el cassette, que regresábamos la cinta con un lapicero, hasta la nanotecnología, hasta todo lo que es la comunicación digital y la velocidad con que este mundo se empieza a mover o se mueve ya desde hace un buen rato con toda la tecnología que se aplica hoy en día. Entonces, esta ciencia nano se puede aplicar en muchas áreas, en medicina, en química, en física, para la solución de distintos problemas de la humanidad. Y particularmente lo que quiero darte a conocer el día de hoy es este sistema de liberación avanzado, que es parte de una patente propia del laboratorio San Quimayo y que es un nanoliposoma, que nos permite la llegada a un organelo específico de la célula, que es la mitocondria, y que no hay nada que penetre esta doble membrana mitocondrial más que la melatonina y el sistema de liberación avanzado, porque tiene que mantener cierta carga eléctrica para que se pueda llevar a cabo el proceso de generación de ATP. Entonces, este sistema de liberación avanzado tiene un tamaño nanométrico, estamos utilizando ahí la nanomedicina y, como puedes ver aquí en la imagen, tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, lo que permite la llegada de la sustancia activa totalmente protegida, pero además protegida por los jugos gástricos y que pueda penetrar directamente hasta la doble membrana mitocondrial.
Aquí tenemos la imagen de esta bicapa lipídica, que es esta, y que va a proteger esa sustancia activa. Entonces, la finalidad es darle una alta biodisponibilidad. Se trabajó mucho tiempo con esta parte de la investigación, en donde a través de señalización llegue exactamente a esa mitocondria y tenga finalmente la característica anfifílica y anfipática que se refiere a esa solubilidad en agua y en sustancias oleosas. Es por eso que puede traspasar diferentes membranas celulares. Este es el mecanismo de acción de ese nanoliposoma, una endocitosis, una fusión, un intercambio de lípidos y finalmente una absorción. Y ya desde hace muchos años se conocen los nanoliposomas como acarreadores de antioxidantes potentes. Aquí te presento un artículo como un sistema de liberación de antocianinas o también para fosfolípidos, para membranas fosfolipídicas en propiedades anticáncer de lo que es romero. Y además, este estudio también que son nanopartículas en el cerebro, una revisión de los cambios y precisamente el utilizar estos nanoliposomas en enfermedades neurológicas que prácticamente es parte del efecto que estamos haciendo y que es maravilloso porque, por ejemplo, si tú no lo sabes, las neuronas son las células que tienen la mayor cantidad de mitocondrias. Se ha llegado a decir que hasta 2 millones de mitocondria por célula. Y precisamente el COVID, la pandemia que nos atacó hace algunos años, incidió en este blanco que fue la función mitocondrial, lo que permitió que haya a estas alturas mucha depresión y muchas enfermedades neurológicas. ¿Qué nos permite este nanoliposoma? La llegada a esa función mitocondrial para restaurar el metabolismo, restaurar la energía, porque el cerebro es uno de los órganos que más energía utiliza y por lo tanto, si está deteriorada su función mitocondrial, está deteriorado, el estatus cognitivo. Entonces, esa es una maravilla y no solo con una de nuestras fórmulas, solo trabajamos con 4 fórmulas, sino con las 4. 2 de ellas tienen este sistema de liberación avanzado y son las que nos van a permitir esa restauración de la función mitocondrial. Entonces, en resumen, esta aplicación de la nanotecnología en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades y en consecuencia el entendimiento de los procesos patofisiológicos que intervienen en el origen y el curso de una enfermedad determinada. Por eso hablaba a un inicio de que estamos incidiendo en una historia natural de la enfermedad. Si tú estás en una fase prepatológica, seguramente jamás vas a llegar a la patológica. Si ya estás en una parte patológica donde ya tienes sintomatología clínica, la idea es que jamás vayas hacia las complicaciones. Entonces, sumamente importante entender en qué fase de esa enfermedad podrías estar, si es una fase preventiva, si es una fase preventiva secundaria, o si quieres darle calidad de vida a una persona para saber cómo vas a manejar un nutracéutico con nanomedicina, con un sistema de liberación avanzado. Principales funciones: liberación de fármacos e ingeniería de tejidos, que es lo que estamos haciendo, diagnóstico y además terapia y diagnóstico. Vamos con el segundo tema, que precisamente en este sistema de liberación avanzado, lo que tú llevas dentro de esa partícula son metabolitos. Y son metabolitos que vienen de entender cómo funcionan las ciencias ómicas y específicamente la metabolómica, que es con lo que nosotros estamos trabajando. La metabolómica se considera la última disciplina en la cascada de las ciencias ómicas, la más cercana al fenotipo. Aquí te puse una imagen para poder comprender visualmente. Tenemos genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, y todas estas en conjunto
son las responsables de tu fenotipo, de cómo te ves, de incluso, sumamente importante, qué capacidad cognitiva tienes y qué capacidad de decisión y qué capacidad de aprendizaje que van a determinar tu calidad de vida. Vamos a entender un poco cada una de estas para poder pasar al siguiente tema. La genómica es el área de la biología que se centra en el estudio del ADN de todo un organismo. Es decir, cómo está constituido el gen y que es de dos tipos, el gen o los genes que se encuentran a nivel mitocondrial y los genes que se encuentran a nivel nuclear. Específicamente, los genes que se encuentran a nivel mitocondrial van a permitir un adecuado metabolismo. Y repito, porque este concepto es muy importante. Dos fases del metabolismo, que son catabolismo y anabolismo. Catabolismo, que todo lo que yo coma, que todo lo que yo me aplique, que todo lo que yo consuma pueda ser bien metabolizado para la construcción y regeneración de mi organismo a través de anabolismo. Y este metabolismo puramente se lleva a cabo a través de la función mitocondrial. Por lo tanto, si tú tienes disfunción mitocondrial, tienes una alteración metabólica, que puede ser no precisamente una patología como las que conocíamos antes, que son enfocadas totalmente en la mitocondria, pero que sí pueden ser desde una osteoporosis, desde una enfermedad metabólica como un síndrome metabólico, como una diabetes, como una hipertensión, porque la mayoría de las enfermedades, si no es que todas, cursan con una disfunción mitocondrial o una alteración en el metabolismo en distinto grado. El segundo escalón es la transcriptómica. ¿A qué se refiere? Al estudio del transcriptoma. El transcriptoma es el conjunto completo de todas las moléculas de ácido ribonucleico, ARN, llamadas transcripciones, expresadas en alguna entidad determinada, como una célula, un tejido o un organismo. Esto es el gen, lo que puede pasar. De ahí viene el ARN mensajero, que es precisamente lo que aborda la transcripción. Y después viene la traducción a una proteína, que es lo que lo hace posible. Y la expresión genética, que puede ser el funcionamiento correcto, la reconstitución de un tejido, la producción de una enzima. Esto es el resultado de que todas estas acciones, desde el genoma, el transcriptoma y el proteoma, sean los adecuados y puedan existir metabolitos que estén determinando el buen funcionamiento de mi organismo. Entonces, voy aquí, voy en transcriptómica, voy en ARN. Ahora vamos a ver la fase que sigue, que es la traducción o la construcción de proteínas. Y a todas las proteínas que yo tengo en mi organismo se les llama proteoma. Por lo tanto, la proteómica es una rama de la genómica que estudia los conjuntos de proteínas que se producen en un organismo, sistema o contexto biológico. ¿Qué me permite la proteómica? ¿Qué me permite el conocimiento del proteoma? Saber qué proteínas son importantes para la regulación de función de cada uno de mis órganos y sistemas. Cuando yo conozco su estructura primaria, puedo saber qué carencias puedo tener cuando no estoy consumiendo determinado alimento. Además de que me permite identificar las modificaciones post-traduccionales. ¿A qué se refiere esto? A la parte en donde voy de de transcriptoma de ARN a la formación de una proteína. Y por lo tanto, la cuantificación de la expresión proteica. Y ojo con esto, porque precisamente hace 2 semanas que tuvimos una charla con nuestro director científico, el doctor Belli de Deas, nos decía que las proteínas son las que determinan esa intercomunicación entre órganos y sistemas
y que, por ejemplo, si tú te lesionas una rodilla y en algún momento hablaremos también de microbiota, porque también hay una interrelación entre la metabolómica y la proteómica. Si tú te lesionas una rodilla y el cuerpo interpreta como que tampoco puedes escuchar porque hay una intercomunicación entre la microbiota que ayuda a establecer esta parte de metabolitos dentro de nuestro cuerpo. Entonces tu oído deja de escuchar porque no es compatible el que tengas una rodilla lesionada con que estés sano completamente. Cuando nosotros trabajamos con metabolómica, lo que estamos haciendo es hackeando esas interseñales entre mitocondria, microbiota y metabolómica para que el cuerpo se mantenga sano y pueda haber reestructuración y regeneración de tejidos. Sé que a lo mejor es la primera vez que estás escuchando precisamente a lo que me refería con el concepto de innovación. ¿Qué utilidad tiene la proteómica? Estudiar enfermedades infecciosas, encontrar marcadores de infección o virulencia, además comparar el proteoma de un sistema biológico en dos condiciones distintas para identificar las proteínas y metabolitos que suceden en un estado de salud y las proteínas y metabolitos que suceden en un estado de enfermedad. Además, se aplica en muchos campos de la patología humana, específicamente enfermedades cardiovasculares, neurológicas, cáncer, enfermedades metabólicas y autoinmunitarias. Pero te tengo noticias porque tú como profesional de la salud que estás en esta charla, ya no tienes que preocuparte porque todo ese trabajo lo hizo Sanky Mayor al compartirte nutracéuticos que tienen este valor biológico ya, que te van a aportar estos metabolitos y que van a modificar el fenotipo que es parte de la expresión génica. Y bueno, esta imagen es una imagen del proteoma humano que también se ha estudiado ya desde hace muchos años y puedes ver que el proteoma va a cambiar de acuerdo a cada órgano, pero todo esto solo se regula a través de la metabolómica o de los metabolitos, que son la serie de reacciones que están sucediendo dentro de tu organismo a partir de una microbiota intestinal correcta y una función mitocondrial adecuada. Entonces, las proteínas desempeñan un papel crucial en la fortaleza y vitalidad de las células de la piel y en general de todas las células. La longevidad de tus células no depende únicamente del ADN, sino de la resistencia de su proteoma. Es por eso que la aportación y la absorción de metabolitos y de proteínas debe ser la adecuada, ya que este proteoma es el segundo mayor componente del cuerpo después del agua, es decir, más del 20%, y proporciona y soluciona muchas funciones clave en todos tus órganos. Las proteínas proporcionan estructura, producen energía, permiten la comunicación y la reproducción y constituyen lo que realmente ocurre en cuestión de la expresión de tus genes. El proteoma cambia activamente en respuesta a diversos factores y específicamente al estrés oxidativo, y sin una vigilancia adecuada de este balance de metabolitos y de proteínas, tus células envejecen y con ello se condicionan todas las enfermedades que quieras que aparezcan. Vamos con el siguiente concepto, que es metabolómica. Ya hablábamos un poco de metabolitos, pero la metabolómica es parte también de las ciencias ómicas, es decir, estudia las moléculas de bajo peso molecular que participan en procesos biológicos y que llevan a cabo la regulación de las vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, con esto explicamos por qué la percepción del uso de una técnica como es la cetosis para pérdida de peso y eliminación de una resistencia a la insulina, con esta parte metabolómica y la activación y desactivación de vías metabólicas, nuestra conceptualización y nuestro manejo del metabolismo va a cambiar totalmente.
porque esta regulación metabólica hecha a través de metabolitos permite el consumo eficiente de nutrientes, la producción de energía y el mantenimiento del equilibrio energético. Puntos clave: las proteínas específicas y derivados metabólicos controlan reacciones químicas en el organismo, regulan enzimas, además regulan las vías metabólicas y además el aporte de oxígeno, que es otra de las características que hacemos a través de uno de los nutracéuticos, permite el cambio en las vías metabólicas totalmente y regularmente de un metabolismo anaerobio a un metabolismo aerobio que nos permita una longevidad saludable y una vida plena. Fíjate bien en esta diapositiva porque es muy importante y es parte de este cambio metabólico y de este uso de la metabolómica. Nosotros encontramos en personas saludables bacterias como Erysipelotrichi y Akkermansia mucinifila. Estas bacterias o este perfil metabólico o este perfil bacteriano, perdón, permite la formación de metabolitos como acetato, formato, alanina y valerato, versus personas con trastornos metabólicos en donde el tipo de bacterias que vamos a encontrar son Prevotella y Gamma proteobacteria. Y los metabolitos que se van a formar son etanol y lisina. ¿Cómo pudimos reproducir el intestino de estas poblaciones centenarias que se encuentran en Okinawa, Japón, y que son longevos y saludables? A partir de hacer un cambio en los metabolitos que se consumen. Y esto es a lo que me refería. Cambian las vías metabólicas si tú tienes metabolitos correctos o si tienes alteración en el tipo de metabolitos producido por bacterias o disbiosis bacteriana. Si yo tengo metabolitos adecuados, se activa, por ejemplo, una vía o un receptor nuclear que se llama receptor farsenoide, que me lleva a una regeneración hepática, que me lleva a un buen balance y mejoras en el metabolismo del colesterol y de los ácidos grasos. Si yo tengo metabolitos que no son los adecuados, voy a activar vías como la vía de factor adiposo inducido por el ayuno, que me lleva a la presencia de hígado graso. Y todo esto que tú has estado viendo se utiliza en lo que conocemos hoy como medicina mitocondrial. ¿Por qué medicina mitocondrial? Porque esa nanopartícula está entrando directamente a la función mitocondrial a reparar el ADN, recuperar el metabolismo y con la recuperación del metabolismo permitir el que los órganos funcionen correctamente y los sistemas funcionen correctamente. La medicina mitocondrial se conoce desde hace muchísimos años. Por primera vez se utilizó el término por Rolf Luft, quien es ampliamente aceptado como el padre de la medicina mitocondrial. Y hace 50 años fue el quien describió por primera vez a un paciente con síntomas clínicos. Esto es parte de la bibliografía que tenemos y que podrás pedírsela a la persona que te está visitando en consultorio para compartirte información. El libro se llama Medicina mitocondrial, son 2 tomos. Springer Protocols es una de las mejores editoriales de biología molecular y uno de los autores es precisamente el doctor Marvin Ideas, que es parte de los investigadores de Sankey Mayor. ¿Por qué abordamos la función mitocondrial? Este es un artículo que encontré también buscando sustento a todo lo que hacemos, buscando información. Y dice, los resultados sugieren que enfocarse en las disfunciones microvasculares y endoteliales en pacientes con trastornos metabólicos y obviamente con trastornos o disfunción mitocondrial va a ayudar a prevenir eventos cardiovasculares y justificar ensayos a largo plazo. Una de las consideraciones específicas y que seguramente la persona que te compartió el link de esta charla y que llegó a realizarte una prueba de capilaroscopía del antes y del después es el incremento en la microcirculación inmediata por un sistema de liberación avanzado.
Y la parte de la fisiopatología por la cual se entiende esta modificación vascular, pues es esta precisamente, ¿no? Que estás viendo en esta imagen. El que nosotros estemos llegando a una doble membrana mitocondrial, que estemos reparando el ADN mitocondrial, que estemos incrementando la producción de energía y visualmente e inmediatamente haciendo un cambio en la microcirculación que nos permite mayor oxigenación y un metabolismo mejor, tiene que ver con esta imagen que es una disfunción mitocondrial. Cuando yo tengo un estado de estrés oxidativo prolongado, esta es una fotografía de una mitocondria y vas a encontrar daño tanto en las membranas como directamente en las estructuras mitocondriales. Esta es una mitocondria enferma y esta es una mitocondria sana. El desarrollo de tratamientos metabólicos y farmacológicos eficaces para enfermedades mitocondriales definidas es el futuro. Y es un futuro que el día de hoy ya vivimos y que ya estamos viviendo desde hace algunos años. Yo llevo dentro de este laboratorio 7 años y dedicada al ejercicio de la nutrición clínica alrededor de 16 años. Y hoy por hoy te puedo decir que no he encontrado en ningún medicamento y en ninguna marca algo que supla o que iguale el efecto de esta nanotecnología aplicada a la medicina mitocondrial. Te voy a compartir este video de lo que estamos haciendo dentro de los espacios a los que se está llegando a visitar a los profesionales de la salud, sobre todo para que nos permitas hacerlo contigo basado en esto que acabo de explicar de el daño mitocondrial, cómo incide en el reflejo de una buena microcirculación. Entonces vamos a ver este video. Okay, vamos a hacer una prueba de capilaroscopía. Esto es como hacer una biopsia de los tejidos sin necesidad de que sea una prueba invasiva. Vamos a poder ver el estado del tejido, la microcirculación, la morfología de los capilares y si hay algún hallazgo como hongos, parásitos o cualquier otra sustancia ajena al cuerpo. Así que vamos a poner una gota de aceite en el dedo anular. Que llegue hasta el tope, ahí. Y lo que voy a hacer es buscar el epitelio de transición. Inmediatamente abajo están los capilares. En condiciones normales, los capilares tienen que ser alargados, no tortuosos. Tienen que tener determinada densidad de 6 a 13 por campo, porque eso refleja que hay una buena oxigenación y una buena llegada de nutrientes a la célula. Entonces aquí tenemos capilares cortos, tenemos capilares tortuosos, tenemos triglicéridos, que es parte de las hiperlipidemias que podemos ver con esta prueba. Y aquí están los capilares. Lo que vamos a hacer ahora es darle una muestra de nutracéutico y verificar el cambio en la microcirculación en 15 minutos. Okay, vamos a... Esa es la prueba que se te ha estado haciendo a algunos profesionales de la salud a los cuales hemos llegado a sus consultorios y esta es la explicación de por qué se está haciendo y qué es lo que estamos logrando con toda esta regeneración metabólica. Tenemos avales científicos por parte de la Sociedad Internacional de la Microbiota, por parte de la Sociedad Internacional de la Mitocondria, congresos internacionales, como el Congreso Redox. Y desde hace algunos años, en Japón, repito, ya llevamos mucho tiempo de adelanto tecnológico, en marzo del 2021 se hace el lanzamiento de la primera fórmula, que es Velage, en clínicas japonesas. Hay ventajas exclusivas
de Velage a clínicas y médicos de Japón y hoy por hoy queremos llevarte este adelanto tecnológico a tu consultorio para que puedas hacer uso de esta innovación y potencializar esa práctica médica de excelencia que tú ya tienes. Certificaciones y avales. En cada país que estamos hay certificación por la institución de salud, FDA en Estados Unidos, INVIMA en Colombia, DIGESA en Perú y COFEPRIS en México. Además de sello kosher, que es la certificación de la población judía, los alimentos orgánicos que no tienen tóxicos. Y quiero hacer énfasis en esta parte. En México entra como un suplemento alimenticio porque COFEPRIS solo tiene dos variantes, o medicamento o suplemento. Si nosotros estuviéramos trabajándolo únicamente como un medicamento, solo se podría expender en farmacias. Y el propósito de esta revolución a través de la metabolómica es que puedan beneficiarse muchísimas personas, desde tus hijos, desde tus abuelitos, todas las personas. Por eso entra como un suplemento alimenticio. Y por eso nos hemos dado a la tarea continua del área de capacitación, tanto en la parte médica, para diagnóstico, tratamiento, prevención, etcétera, pero además también en el área de distribución, para que cada quien desde su área pueda generar un alto impacto en crear esa longevidad saludable. Ingredientes activos avalados por la Sociedad Internacional de Nutrición y Salud, ISAN, el Instituto Louis Pasteur y la Sociedad Japonesa de Antioxidantes. Ya casi para terminar, quiero compartirte esto porque es sumamente importante. Estamos trabajando con un nutracéutico. El término nutracéutico fue acuñado desde nutrición y farmacéutico en 1989 por el doctor Stephen de Vlees, presidente de la Fundación para la Innovación en Medicina en Cranford, New Jersey, Estados Unidos. Él define la nutracéutica como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo prevención y o tratamiento de enfermedades. Y pone este concepto que venía siendo utilizado por el hombre, imagínate desde cuándo, desde el Paleolítico, y que ya se encontraba en pleno desarrollo en países industrializados, como por ejemplo Japón, donde no solo sabían, sino que ya utilizaban los alimentos como medicamentos. Así que esta ha sido mi participación el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues soy todo oídos. Espero no haberles complicado mucho la vida, pero pues es que para mí es un tema sumamente apasionante. Llevo muchos años estudiando todo esto y pues mi invitación es a que igual te eches un clavado en todos estos temas y puedas tener una vertiente más para dar solución a los problemas de de la gente que llega a tu consultorio, de la gente que llega por ayuda. Ok, creo que hay un comentario. Sí, ese era precisamente el objetivo, aclarar muchas dudas que se te plantean a la hora de estar compartiendo con compañeros médicos. ¿Cómo puede ayudar Sankey a pacientes con diabetes? Pues precisamente en la restauración de este metabolismo. Normalmente en las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes, hay una disfunción mitocondrial y el hecho de tener una nanopartícula que pueda entrar a reparar esa disfunción mitocondrial permite la regeneración de un metabolismo y dependiendo de la gravedad de síntomas que tenga el paciente, podemos ir desde mejorar su estado en general hasta revertir mucha de la sintomatología, ¿no? Incluso un signo que es la glucosa alta, hay mucho mejor control. ¿Alguna otra pregunta? Si la persona tiene hipertensión y toma medicamentos, claro, utilizamos tres cosas. La nutrición, que es qué va a comer, porque si tú sigues dando una dieta carbohidratada,
lo que va a suceder es que sigues generando estrés oxidativo y el estrés oxidativo se genera la mayor cantidad de radicales libres a nivel de la función mitocondrial, entonces se sigue dañando tu mitocondria. Cuidamos la parte de nutrición, damos medicamento para control inmediato, pero damos nutracéuticos. El medicamento tiene un efecto en una población específica de células, sin embargo, el nutracéutico tiene un efecto pleiotrópico que va a restaurar el funcionamiento de todas las mitocondrias y de todas las células. Puede tomar más dosis. De hecho, estamos compartiendo un curso taller de diagnóstico metabólico que es precisamente para la dosificación. Pregunta a la persona que te invitó por quién puede darte en tu línea de trabajo, quién puede darte esta información para poder hacer una prescripción correcta desde la parte médica. Es una noliposoma, doctora Joaquina, como hablamos al inicio de la charla. Así es, Adrián Espejel. O sea, no solo está dirigido a crónicos degenerativos, está dirigido a cualquier ser vivo que tenga mitocondrias, ¿no? Obviamente, específicamente el ser humano, porque vamos a mejorar el metabolismo y metabolismo es la parte clave. ¿Existe contraindicación en la enfermedad renal crónica? No, no existe contraindicación, sin embargo, sí requieres el ajuste de las dosis por parte de un médico que esté dentro del equipo de profesionales de la salud de San Quimayo. Ok, pues vamos a grabar. Ya no hay preguntas. Vero Rentería, muchas gracias por tu apoyo, por quedarte aquí en la sesión y estará liberándose la grabación para que puedan volverla a escuchar y, y pues meterse a estudiar, ¿no? Porque esto es lo más apasionante que se pueden imaginar. En caso de diabetes mellitus, al regenerar mitocondrias del páncreas, hay producción de insulina o baja los niveles. Pues suceden las dos cosas, ¿no? Porque regeneramos mitocondrias, regeneramos función pancreática y por lo tanto hay mejora en la disfunción mitocondrial, hay mejor aprovechamiento, deja de haber procesos de glicación, de peroxidación lipídica, se libera la membrana celular de esa glicación y peroxidación y ahora ya no hay resistencia a la insulina. Entonces, pues se regenera todo. Aparte de que estamos modificando también vías metabólicas, exacto, o sea, porque la parte de haberles explicado es esto de la metabolómica, de que los metabolitos van a cambiar totalmente tus vías metabólicas. Entonces, no solo sucede la regeneración de la función mitocondrial, sino aparte el cambio en las vías metabólicas a partir, en general, de una disbiosis y una eubiosis, ¿no? En cuestión para disminución del porcentaje de grasas en pacientes con obesidad, ¿cómo ayudar? Ok, lo que te permiten los nutracéuticos es hacer una reconstitución corporal. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de las fórmulas Cronuit o Auxilia Night Reset con polifenoles del té verde, que es la sustancia activa. Te permite quitar esa glicación y esa peroxidación. Te permite bajar la absorción a través de carbohidratos, a través de la inhibición de alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, además es termogénico, además tiene epicalogatequina que es una de las sustancias o una catequina de este compuesto que va a activar la vía de receptor farsenoide, que ya hablábamos de ella hace un rato, que mejora niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, lo que hacemos es una reconstitución corporal. Además, Hasaki lo que te permite es mejor absorción de la proteína, incrementa un 25%, pero además alimenta tu microbiota intestinal, que es la encargada de llevarte a un perfil metabólico distinto y por lo tanto a vías metabólicas distintas. INER lo que hace es incrementar esa contractura muscular, facilitarla porque son iones.
además de que tanto INER como Hasaki alimentan o regulan el eje psiconeuroendocrino inmunológico. Entonces, el consumo, por ejemplo, de Hasaki hace que se incrementen los niveles de neurotransmisores y que tengas mayor cantidad de serotonina y por lo tanto mejor apego a la dieta. Y bueno, Wellage es el básico en la parte de regeneración mitocondrial y activación de la función mitocondrial. Ok, Adriana Espejel, esto para la resistencia a la insulina o diabetes, me encanta la idea, investigaré. Claro, con gusto, y diríjate a la persona que te invitó a esta sesión, porque ella te puede canalizar con algún profesional de la salud o con alguien que esté dando estos talleres acerca de saber cómo dosificar por parte de área médica, ¿no? Juan Carlos, en pacientes sanos para prevenir enfermedades, claro, o sea, fíjense, estamos en esta parte médica porque como vieron ustedes la definición de nutracéutico, pues ya desde hace muchísimos años en Japón se utilizaba para tratar enfermedades, pero el día de hoy, aparte de tratar enfermos, nuestra idea es la prevención. Nuestra idea es trabajar a favor de la vida y de la longevidad saludable. ¿Tenemos que ver en el camino enfermos? Claro que los tenemos que ver. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud pues está en un punto de quiebre en donde se salió de las manos todo y no se contuvo el proceso de salud como lo dictaban en nuestros años de atención primaria a la salud, en los primeros años de medicina, no se logró contener, o sea, no hubo prevención primaria y, y, y la gente o los pacientes se han ido a procesos de insuficiencia renal, a complicaciones, pero eso no tendría por qué ser. Eso no es lo que deberíamos esperar en un tema de tener una buena educación para la salud. Entonces, nuestra búsqueda el día de hoy es, como en Japón, que como médico te paguen por mantener a tu población sana, no por mantener a la población enferma. Por eso el área de nutrición y rehabilitación física es algo esencial. Claro, o sea, nutrición clínica es apasionante, es historia, ¿no? Y ahora más meterte en todos estos conceptos de medicina mitocondrial, de nanomedicina, de entender a qué profundidad de la célula estás trabajando, pues es extraordinario, porque cuando empiezas a comprender esas vías metabólicas, pues claro que puedes usar el nutracéutico para lo que se te antoje, ¿no? Sea para salud o sea para enfermedad. Creo que ya, Berito Rentería, terminamos. Sí, es que no hay otra pregunta. Y pues soy Luz Molina, estoy para servirles, ha sido un placer. Muchas gracias, doctora. Y pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues excelente ponencia, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí nos estamos viendo el próximo sábado, ¿correcto? Es correcto, tenemos el tema de hígado graso y uso de nutracéuticos, donde precisamente hablaremos de esta vía metabólica y de por ahí una sustancia activa primordial que nos permite revertir este proceso. Y quiero darle el agradecimiento, ustedes no lo saben, pero quien coordina esta área médica a nivel de Sanqui Mayor, pues es precisamente Vero Rentería. Gracias por la oportunidad de compartir todo el conocimiento, el expertise después de muchos años. Gracias, Vero, porque has hecho un gran trabajo. No, al contrario, muchísimas gracias, gracias, doctora. Y pues bueno, pues aquí estamos, la verdad, encantados. Creo que para tanto como médicos, ¿verdad? Que tienen a sus pacientes, que pues tienen esta formación, pues por supuesto que es un gran aporte a todo esto. Y nosotros también, pues bueno, como parte también como del corporativo y de si no estudiamos medicina, pero la verdad es que es una gran aportación para todos nosotros también. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes. Gracias, Vero. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias.